Este es un tema que se ha venido analizando más o menos hace unos 9 meses. Claro, dentro del periodo electoral tiene características más electorales que técnicas, y la verdad es que no se hablaba nunca de devoluciones al cumplimiento de la jubilación, sino siempre de programas en donde le entregaran al jubilado una determinada cantidad mensual en función a la capitalización individual. Esto lo aprueba la Comisión de Economía el año pasado, lo aprueba el Pleno, va a la firma del Presidente de la República, el Ministerio de Economía en desacuerdo, regresa al Congreso, con el receso del periodo electoral se demora y se aprueba nuevamente por la Comisión de Economía por unanimidad, y el Pleno lo ha aprobado prácticamente por unanimidad de 86 votos, 81 votos a favor y 3 abstenciones o en contra. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la posibilidad que tiene una persona de cumplir los 65 años o antes de cumplir los 65 años que no tiene empleo, pueda retirar hasta el 95.5% de lo que ha ahorrado. Esto no se condice exactamente con un programa de jubilación, pero es el resultado de que las AFP considero que no han presentado los suficientes instrumentos financieros que permitan que el jubilado esté contento. Nos hemos encontrado con AFPs, 8 en 1992, 4 hoy día, que han ganado muchísimo dinero, que han acumulado harta cantidad de dinero, y nosotros los jubilados o por jubilarse hemos ahorrado dinero. Ha habido años que hemos perdido, años que hemos ganado dinero, y durante la crisis de los Estados Unidos y de Europa hemos perdido dinero y ellos siempre han ganado dinero. Entonces hemos tenido el aporte 1, 2 y 3 que iba en función al riesgo o a la rentabilidad, ¿no? Entonces ahora que se producen estos inconvenientes, la SBS conjuntamente con las AFP piensan un aporte 0, y por qué no un aporte que vayamos en función a la rentabilidad de las propias AFPs. Yo creo que el instrumento es interesante, ¿no? Porque la idea es ahorrar un fondo de capitalización individual para cuando uno se jubila pueda recibir una determinada cantidad, pero como no se ha cambiado en el tiempo desde 1992, ha llevado a que el Congreso determine o dé un dispositivo legal, digo, dentro del periodo electoral, poco técnico, y que determina de que vean ahora las AFP qué van a hacer. Yo no creo que sea un tema de heridos a muerte o que van a desaparecer. Yo creo que va a significar que el sistema privado de pensiones se reestructure, ¿no? Porque ellos son los responsables de haber llegado a la situación que nos encontramos. El día de ayer, un gerente general de una de las más importantes AFP, de las 4 que quedan, ha dicho: nosotros somos los responsables de lo que ha acordado el Congreso, y nosotros tenemos que ahora dar determinados instrumentos financieros para que las personas se queden en las AFP. Yo estoy por jubilarme en unos años, y la verdad es que yo no quisiera sacar el dinero, yo quisiera dejar el dinero, pero siempre y cuando me ofrecen una rentabilidad interesante. Hoy en día por cada 100.000 soles ofrecen 500 soles, 100.000 soles, 500 soles. Lógicamente el que tiene 100.000 soles prefiere llevárselos, porque con toda seguridad va a ser algo mejor que 500 soles mensuales. Y con el riesgo de perder en algunas oportunidades, de acuerdo a las rentabilidades, ¿no? Por supuesto, Nueva Zelanda y Australia, que liberaron los fondos en 2 o 3 años, muchas de las personas que no habían colocado bien los fondos los habían perdido. Y cuando uno pierde los fondos de jubilación, lo único que le queda es recibir plata de los hijos, o ser mantenido por los hijos, porque ya el Estado no creo que pueda dar más de 200 soles de los que da actualmente, ¿no?, a aquellos que no tienen ningún tipo de fondo. Yo creo también que los fondos de jubilación deben de ser privados, porque si son públicos son deuda interna que es impagable. No, lo que estamos tratando es el fondo privado. El fondo público o la ONP es otro tema que hay que discutir también,
porque no es justo que alguien no haya aportado una fuerte cantidad mensualmente y reciba mucho menos de lo que ha aportado, cuando debería de ser al revés, ¿no? Pero el tema ahora es el sistema privado y fundamentalmente las rentas vitalicias, porque recuerden, cuando uno se jubilaba había dos caminos: la renta vitalicia, es decir, que se iba a la compañía de seguros, que le aseguraban una cantidad en soles o en dólares, pero que no le daban la totalidad cuando él fallecía a los herederos. Y la otra es la renta programada. La renta programada no ha sido tocada, porque ese recurso se queda en la compañía de seguros, lo administra la compañía de seguros, no, lo da solamente en soles, pero también la rentabilidad es baja. Por eso yo creo que ha llegado el momento de que las 4 compañías con bancos locales o banco del exterior presenten instrumentos interesantes para que nosotros, los jubilados o por jubilarnos, podamos colocar y dejar los recursos en ese tipo de instrumentos. Pero es un tema que hay que trabajar. Yo creería que esto debería ya verse, no tal vez en el próximo gobierno, pero con criterios de corte técnico y no criterios de corte político, como se ha aprobado durante la presente semana. Señor Zúñiga, por ejemplo, una de las razones quizás por lo que ha tenido tanto arraigo esta norma, porque vamos a decir que hay mucha gente que se la ve muy contenta después de esta norma, porque ya por fin va a tener acceso a su dinero y todo lo demás. Quizás ha sido esta forma de manejar el dinero casi de forma encriptada, ¿no? Y que el aportante, en este caso el dueño del dinero que aporta, no tenía la menor posibilidad de acceso, ¿no? Y solamente tenía un reporte mensual que le decía si ganó o si perdió. Pero en el reporte tenía un cuadrito con varias columnas. En una estaba sus aportes, en otra está la capitalización que ha tenido, en otra está el resultado, si ganó o perdió en ese periodo, pero a la otra columna estaba la rentabilidad de la AFP y su comisión correspondiente que cobraba, que nunca perdía efectivamente. Y ahora, una vez que sucede esto, ¿no? Y que el usuario ahora, o el aportante tiene acceso a su dinero, ¿no? ¿Qué hacer ahora y cuáles serían las medidas que se deberían de tomar para llegar a una reforma a fondo de este sistema de pensiones? Porque de todas maneras en el sistema debe existir un sistema previsional, ¿no? Lo que pasa es que cuando, como usted mismo dice, cuando no se presentan los instrumentos que beneficien y que el aportante sienta que le están dando un poco más por su ahorro, ¿no? Y que eso lo va a servir a futuro, entonces suceden este tipo de medidas y esta presión que hay y que la gente diga, está bien que se haya hecho esto. Y la otra pregunta es, en una futura reforma que se haga de este sistema, se debería eliminar derogar o eliminar esta norma que establece la devolución del 95%, o debe permitir también o debe permanecer esto como una opción del aportante. Yo creo que, como usted bien dice, la decisión tomada por el Congreso es alegría de todos, y si hiciéramos una encuesta a todos los jubilados o por jubilarse, todos dirían al 100% que la norma es estupenda. El riesgo está en que aquel que retira el 95.5% y no lo invierte bien y lo pierde en el camino en un negocio o en cualquier otra cosa, después lo único que le queda es llorar, porque lo único que le queda es que los hijos lo mantengan y no un fondo de jubilación. A mí me parece que el 95.5% es en demasía. Me parece que uno debería de quedarse con una determinada cantidad en un fondo que le permita vivir, y eso va en relación a lo que uno tiene, no como requerimiento de vida mensual. Si yo tengo requerimiento de vida mensual, 3.000, 4.000 soles mensuales, porque solamente ya me quedo yo y mi esposa en una edad de jubilarme, entonces de repente ese fondo debería de quedarse. Retirar el 95.5% tiene sus riesgos. Nueva Zelanda y Australia han demostrado que la mayor parte perdió sus recursos y después lo único que le queda es recibir limosna. Los fondos previsionales privados deben de existir,
¿no? Yo creo que yo podría invertir bien mi 95.5%, yo estoy cerca de jubilarme, pero yo preferiría que se quede en un instrumento y vivir tranquilo, ya sea en soles, en dólares o en euros, pero vivir tranquilo. Pero justamente de eso se trata, no sé, de tener opciones, en este caso. O sea, en el caso suyo dice, bueno, yo preferiría dejar mi plata allí, tener un fondo y de ahí ir sacando poco a poco mensualmente para poder cubrir mis necesidades. De repente habría que abrir otras opciones, ¿no? De repente otros instrumentos que se generen en el sistema financiero en general y no necesariamente una AFP. Hoy hablan de una banca previsional, de una banca que podría generar mejores condiciones. ¿Es posible esto? ¿No? Cuando empezó la discusión en el Congreso de este tema y se quedó en el periodo de receso, varios gerentes generales de instituciones bancarias locales dijeron que iban a presentar instrumentos financieros acorde. Repito, si cada 100.000 soles es 500 soles, es más o menos el 5%. Hoy en día yo puedo encontrar rentabilidades del 7,5-8% en instituciones financieras pequeñas. ¿Por qué no ofrecernos el 8 o el 9% casi eterno? Yo creo que dejaríamos el dinero. Ahora, ¿por qué no un mix de soles y dólares? ¿Por qué en el sistema de retiro programado solamente soles? ¿Por qué en el sistema de retiro de renta vitalicia es solamente soles y dólares y no es la totalidad de recursos hereditarios? ¿Por qué tienen que quedarse con la masa hereditaria que a mí me pertenece las compañías? O sea, mejor dicho, ¿por qué cuando una persona fallece, esa plata tiene que quedarse en el seguro? ¿Por qué no puede ser transferido, por ejemplo, a los hijos o a los nietos? Eso. ¿Y por qué van a hacer el ejercicio a los 110 años cuando nosotros los peruanos vivimos máximo hasta los 95? Ese es el otro tema también que ya se tomó hasta de una manera risible. ¿Cuál es la razón por la cual las AFPs han empezado, ¿no?, a calcular, ¿no?, a 110 años? O sea, una persona en el Perú, ¿cuántas personas viven 110 años? Bueno, para que puedan recibir una pensión hasta esa edad. Yo creo que nadie. Y esa fue el inicio del hilo de la madeja, porque la SBS mandó a hacer el estudio a una empresa auditora reputada, ¿no?, que hizo el estudio sobre 110 años, cuando aquí en el país casi nadie sobrepasa la barrera de 95. Entonces, ¿qué sentido es hacer un cálculo sobre 110 para darme, lógicamente, una pensión mensual menor? Y ahí empezó el lío en la madeja, ahí empezó el tema y ahí pasó a que el superintendente renunciara o presionaran a su renuncia y de ahí la Comisión de Economía tomó esta decisión. A mí me parece que debería uno retirar un porcentaje solamente cuando tiene problemas de salud, quedar un porcentaje que le permita vivir de manera adecuada y el resto colocarlo en algún instrumento. Pero eso es un tema que hay que trabajarlo, hay que olvidarnos del apasionamiento electoral y es un tema de corte técnico, no es un tema de corte electoral, se está utilizando como un tema de corte electoral porque le conviene a todos. El instrumento de fondo previsional privado es bueno. Lo que ha pasado es, como usted bien dice, las compañías Hubo mucha soberbia, ¿no? Claro, las AFP no han hecho absolutamente nada para ganarse a los jubilados y por jubilarse en el tiempo, nada. Ellos han ganado todo el tiempo y nosotros hemos perdido y hemos ganado. Hemos ganado cuando no había crisis. O escucharlo simple y llanamente cómo abordan el tema. Solo estamos escuchando al presidente de la Asociación de AFPs, el señor Picasso, ¿no? Y realmente si yo fuese un congresista y le escucho al señor Picasso, voy y voto a ojos cerrados por una norma que me pongan solamente que con alguna modificación a ese fondo, porque en realidad es exacerbante la forma como ellos coinciden en esta situación, ¿no?, sin la menor idea de lo que y le ponen candado a todo, ¿no? Real, de lo que pasan los jubilados. Decir, por ejemplo, ¿sabe qué? Y suena muy fuerte, ¿no?, cuando te dicen, no, lo que nosotros estamos de acuerdo era que en la propuesta que se retire, ¿no?, cuando una persona tiene un cáncer. Pero el problema fue que solamente decía cáncer, o sea, como si fuese cáncer, pues una gripe, ¿no? Sino que debería decir un cáncer terminal, o sea, como decían unos amigos que estábamos conversando acá,
cuando estás un poquito antes de entrar al cajón, recién, cuando ya te ven prácticamente en una situación así, recién te sueltan tu dinero. ¿Para qué? Carlos, es que, si me permiten, el asunto es así. Hay algunos criterios de fondo que no se dicen. El hecho es bien concreto y no es de hoy, es desde que estas instituciones se inventan. Hay una masa monetaria importante que puede dar una rentabilidad y en el fondo hay dos posiciones. O papá Estado la toma o mamá AFP u otra institución de ese tipo la toma. Y si la toman, van a decidir por ti, derechohabiente, aportante, qué es lo mejor para ti. Yo pienso que no hay que suponer que las instituciones van a buscar tu beneficio. La institución tiene una razón social y esa razón social, esa misión de la institución es buscar su beneficio. Y no económico, financiero, su rentabilidad y no necesariamente el de los derechohabientes, el de los aportantes. Mire, yo soy jubilado de Naciones Unidas y ahí la regla es bien sencilla. Naciones Unidas no va a decir, mira, yo te doy un porcentaje porque tú no vas a decidir bien por ti. Tú puedes equivocarte. No, tienes una opción bien concreta y es tu responsabilidad como persona, como ciudadano o como funcionario en situación de retiro, porque nunca dejas de pertenecer a Naciones Unidas, pasas como los militares a situación de retiro. Tu responsabilidad, digo, saber qué haces con tu dinero. O lo retiras al comienzo, en el momento en que te jubilas, o te quedas con tu pensión. Yo opté por una modesta pensión que tengo, pero repito, en el fondo se trata de ver, o te enfocas en un criterio centrado en el usuario, o te enfocas en un criterio centrado en papá Estado o en mamá AFP. Ese es el tema de fondo. Y de ahí a decir que hay cálculos, miren, resulta absolutamente risible, resulta hasta patético estar discutiendo si son 95 años o si son 110 años. Es realmente patético, como si todos fuésemos ciudadanos de Kazajistán o de Riobamba o de Uzbekistán, donde viven hasta un poco más de 100 años. Mi madre tiene 95 años y no les voy a decir cuánto es la pensión que recibe más lo que recibe mi padre, porque me da hasta ira, no me da vergüenza, me da indignación. Y mi padre ha sido además plebiscitario, cosa que nadie sabe hoy día qué es, porque vivimos en un país pulpín. En consecuencia, creo que es importante señalar que los criterios de discusión, aceptando que tiene derecho papá Estado o mamá AFP a buscar su interés, ¿verdad? Su interés, tiene que haber discusiones absolutamente razonables. No puede ser que nos pongan a discutir sobre temas extremos. No sé qué piensa usted de esta reflexión. Lo que pasa que creo que vamos a terminar más o menos en lo mismo que proponen los sistemas de pensiones de los organismos internacionales, en donde cuando uno toma la decisión de jubilarse, ya sea por edad o antes de tiempo, toma la decisión de llevarse el dinero o dejarlo bajo la modalidad de una pensión. Eso es una decisión que se va a tomar y creo que va a terminar así, pero estamos hablando del sistema privado de pensiones. Lógicamente que quien toma la decisión de llevarse el dinero y después sus rendimientos no son acordes, pues perdió la posibilidad de una jubilación. Es su responsabilidad. Y lógicamente aquel que toma la decisión de dejar su dinero en un instrumento en donde le da una rentabilidad mensual que sube y baja en el tiempo, cuando fallece pasa esa masa hereditaria a su esposa y cuando fallece la esposa a los hijos, como corresponde en cualquier sistema de instrumento financiero. Pero ese es el privado. El público es otro tema. El público, no nos olvidemos que en la década del 80, por no hablar del presidente de la República, echaron mano de los fondos del sistema público de pensiones y se lo gastaron. Sí, y eso ha significado que los jubilados del sistema público no reciban nada. Mi padre colocaba alrededor de 300 o 400 dólares mensuales, por decir dólares, al sistema. Y cuando se jubiló le dieron 80, ya falleció. Pero es que es inaudito. Si yo pongo 300 o 400 dólares, yo debería de recibir 400 o 500 dólares, porque eso tiene rentabilidad adicional. Por supuesto, por eso digo, esa es la hipótesis del papá Estado. ¿Y la mamá AFP qué me da? ¿Qué puedo retirar? ¿Quién gana
tal como está el sistema. Se está revisando en muchos países, no solamente aquí. El asunto es que hay que decir... Bueno, quizás la pregunta, Manuel, no es quién gana. La pregunta sería quién pierde. Y si no vamos a hacer esa pregunta, el que pierde es en ambos sistemas. Está perdiendo el aportante. Por supuesto. Y ese es el drama que estamos en este momento y que tendríamos que responsablemente discutir. Porque de otra forma, ¿cómo encontramos una salida y una solución? Porque si no vamos a estar permanentemente con estos golpes de gracia en algunos momentos en algunas coyunturas, ¿no? Y no resolvemos el tema de fondo, ¿no? No vamos a poder resolver porque en realidad, y aquí se pintan panoramas terribles. Señor Zúñiga, por ejemplo, se dice lo siguiente, que el otro extremo de que están en contra de esta norma que se ha dado, dicen, a partir de ahora aténganse a las consecuencias, porque una vez que esa gente que retira los 85,000 o 90,000 aportantes que están en este momento listos para recibir o para pedir el 95% de sus aportes, ¿no? De aquí a unos años lo vamos a ver prácticamente extendiendo la mano pidiendo limosnas en las calles. ¿Es así la situación? No, no es real. Hasta el propio primer ministro habla que el sistema está herido a muerte y que el sistema va a morirse. El presidente de APSEC, otro economista reputado, habla de que el sistema va a desaparecer. El país, ¿cómo puede el Congreso pedir que se devuelva el 95.5%? Ya no digo más de lo que habla el presidente de la Asociación de Fondos de Pensiones, pero la verdad es que esto ha sido provocado por ellos. Si ellos nos hubieran ofrecido en el tiempo rentabilidades que la que ellos tuvieran, no hubiéramos sufrido absolutamente nada. Y si es que ofrecerían rentabilidades acordes, ¿cómo puede ser que cada 100.000 sea 500 soles? ¿Quién va a dejar ese fondo en el sistema? Nadie, porque 500 soles, con 500 soles no se puede vivir. Esos 100.000 en el sistema bancario pueden ser 800 hasta 900 soles en instituciones no financieras pequeñas, porque es dinero que se va a quedar eternamente. Entonces, pregunto yo, ¿por qué no nos han ofrecido instrumentos más interesantes en el tiempo y lo único que han hecho es engordarse y tener altas rentabilidades? Ellos son los responsables de lo que ha tomado como decisión el Congreso. Y el otro tema que también que se está como argumento presentando para quienes se oponen a esta norma es que a partir de ahora, entonces, es risible pensar que a los 65 años una persona que retira su dinero puede hacer una buena inversión. O sea, como que si ya a esa edad ya prácticamente ya no se puede hacer absolutamente nada. Y lo único que el destino de su dinero que recibe es perderlo. ¿Es tanto así? No creo, porque sería la decisión en dónde colocarlo. Si yo coloco ese dinero en una institución bancaria seria y lo coloco a 10 años, me van a ofrecer con toda seguridad 7,5% bancaria seria. Y si lo coloco en una institución bancaria o financiera más pequeña, me van a ofrecer el 8,5%. Ojo, ese dinero se va a quedar eternamente. Yo puedo firmar un compromiso que se va a quedar 10 años. ¿Por qué no lo requiero? Entonces, yo creo que hay distintos instrumentos y puedo ir hasta la banca de inversión que me puede ofrecer 12, 13, 14%, mayor riesgo. Pero acá el asunto es que con 100.000 soles, 500 soles, nadie tiene interés en dejarlo. Y en su criterio, ¿puede haber una acción de inconstitucionalidad? ¿Qué andadura tendría eso? Yo creo que no lo hay. Es una salida del Ejecutivo para alargar el tema. Porque tiene que firmarlo el presidente o el Congreso definitivamente, ¿no? El propio defensor del pueblo ayer ha dicho que no es inconstitucional, pero me da la impresión que como el Ejecutivo quiere dar la contra a todo en este momento electoral, va a mandarlo a Tribunal Constitucional.